Los hechos que nos traen a esta comparecencia o esta solicitud de comparecencia son bastante evidentes. El Grupo Parlamentario Juntos por el Golpe ha llegado a un acuerdo con el Gran Felón para abstenerse en la convalidación del Real Decreto 623 a cambio de derogar el artículo 43 bis de la Ley de Enjuiciamiento Civil, además de otras cosas como ceder competencias en materia de política de inmigración a Cataluña. Esto supondría nada menos que la claudicación del Gobierno de España a los golpistas, el desprecio más absoluto al Estado de Derecho, el menoscabo de la seguridad jurídica en España y en Europa y la inobservancia, sin duda, de los tratados de la Unión Europea y de los tribunales europeos. Espero que, después de esto, echen al prófugo de Waterloo. ¿Y qué dice el artículo 43 bis? Pues nada menos que los jueces y tribunales españoles tienen la potestad de elevar cuestiones prejudiciales al Tribunal de Justicia de la Unión Europea cuando consideren que hay dudas sobre la interpretación o validez de una norma. ¿Y qué pretende este pacto, esta derogación? Pues precisamente que no se pueda en ningún caso suspender los efectos de su ley reguladora del derecho al golpe de Estado, mal llamada ley de amnistía. Porque en definitiva es eso, el que ningún tribunal español, en ejercicio de sus potestades, pueda suspender los efectos de esa ley del golpe de Estado. La derogación del artículo 43 bis de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que, por cierto, no ha entrado ni siquiera en vigor, porque entra el 20 de marzo del 24. Va a ser la primera vez que se llega a un pacto de derogación de una norma que todavía no ha entrado en vigor. Tiene tres objetivos evidentes. El primero, eludir cualquier control judicial. Segundo, blindar una ley claramente inconstitucional y contraria al derecho europeo. Y tercero, garantizar la impunidad de los delincuentes. Pero es evidente para la inmensa mayoría de los españoles, y no hace falta que sean doctos en derecho, que nos encontramos ante cuatro evidencias palmarias. La primera, es el mayor acto de corrupción política desde que se aprobó la Constitución, nada menos que la compra de votos en el Poder Legislativo a cambio de robarle competencias al Poder Judicial. Eso es una evidencia. La segunda, la legitimación de los delincuentes del golpe de Estado del 1 de octubre del 2017, lo que lleva aparejado la evidente deslegitimación de los jueces, del Tribunal Supremo, de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, de las víctimas de los golpistas. Tercero, la destrucción del principio de igualdad de los españoles ante la ley consagrado en el artículo 14 de la Constitución, porque se procede a proteger a los amnistiados de cualquier control judicial. Y cuarta y última evidencia, se otorga la impunidad más absoluta a estos golpistas al no permitir que puedan ser investigados, procesados, juzgados, condenados y, en su caso, ejecutadas lo juzgado y lo condenado. Ni siquiera se les permite ya a los jueces poder elevar consultas interpretativas judiciales. Nos encontramos, sin lugar a dudas, ante una evidente evolución totalitaria y antidemocrática de este Gobierno. El Gobierno de Sánchez y el Partido Socialista que lo ampara, el partido cuya historia es la más criminal y golpista desde su misma fundación, ha pasado de una primera fase de ser un gobierno ilegítimo porque engañó a los españoles mintiéndoles que jamás pactaría con quienes tenían las manos manchadas de sangre, que jamás pactaría con quienes daban golpes de Estado, que jamás pactaría con los comunistas de las cartillas de racionamiento. Y terminó pactando con todos ellos la anterior legislatura. Porque llevó a cabo la aprobación de 2 decretos en el estado de alarma que fueron declarados inconstitucionales con vulneración de derechos fundamentales de todos los españoles. Pasó a una segunda fase en la presente legislatura en la que cambió votos por indultos y amnistía para poder lograr, en primer lugar, la investidura y, en segundo lugar, la aprobación de las leyes. Y nos encontramos en la tercera fase, en la que ese gobierno ilegítimo que pasó a ser ilegal hoy es un gobierno miserable,
porque humilla a las víctimas del terrorismo pactando el Ayuntamiento de Pamplona con los bilduetarras, derogando, como pretende, los delitos de apología del terrorismo, de ultrajes a los símbolos nacionales o ultrajes a la corona, y llegando al acuerdo de una enmienda con Esquerra Republicana para amnistiar nada menos que a los terroristas. Desgraciadamente podrá haber, y termino con ello, señora presidenta, una cuarta fase, donde hablaremos y veremos los referéndum con los secesionistas, la amnistía a los presos de ETA, en definitiva, la derogación definitiva de la Constitución y la consagración de un gobierno totalitario y la pérdida de cualquier libertad en España. Ante eso, tendrá enfrente a Vox y a millones de españoles para luchar por lo que siempre hemos luchado, la unidad de España y la libertad. Lo único que conocemos como representante de la soberanía nacional es que el ministro Bolaños dijo días antes de la votación que no era necesario modificar este artículo 43 bis porque lo exigía la Unión Europea para dar al Estado 10.000 millones de euros. Pero de repente, y tras una oscura negociación al límite temporal, aprovechando incluso una caída del sistema informático del voto telemático, nos vimos sorprendidos con que dicho artículo ya no era esencial. Así pues, el indispensable artículo dejaba de serlo, y la explicación nos la dio su socio de Junts, que afirmó que se había eliminado dicho artículo para blindar la ley de amnistía. A continuación, escuchamos al ministro Bolaños, en otro alarde de funambulismo jurídico, declarar que la inclusión de dicho artículo ya no era tan importante y que no afectaba a la ley de amnistía. Por eso queremos saber quién miente, si el ministro o la portavoz, señora Noguera, y si dicha supresión era un pago para garantizar la continuidad del Gobierno. Por eso es necesaria la comparecencia solicitada. Realmente, en las escasas semanas de legislatura, presenciamos, aunque cada vez con menos asombro, como el señor Bolaños dice una cosa, a continuación le rectifica a algún socio separatista y, seguidamente, el ministro cambia de opinión sin inmutarse. En muchas ocasiones, el ministro tiene que afirmar que lo que dijo no era exactamente lo que entendimos, sino que la nueva versión correspondía a lo que inicialmente declaró. Por eso es necesaria esta comparecencia, para que nos aclare sus constantes cambios de opinión y así entender el espectáculo que vivimos el pasado pleno del día 10 de enero. Evidentemente, el ministro tiene un plan que le están dictando de Bélgica, Suiza o desde algún despacho oscuro. Indudablemente, el plan es el blanqueamiento del prófugo de la justicia y de todos aquellos que el separatismo considere oportuno, incluyendo investigados por terrorismo o por corrupción. Muchas gracias por ver el vídeo. No te olvides de suscribirte, darle me gusta y activar la campanita. Nos vemos en el siguiente.